Somos el protagonista de nuestra propia vida. Mob Psycho 100 es un anime muy especial. A pesar de ser catalogado shonen por su demografía y para el público que está establecido, siento que se separa de la fórmula principal que conocemos como shonen, ya que no es solo una historia de batallas psíquicas, es el retrato de un adolescente que al pasar de las temporadas va aprendiendo de sí mismo, aprendiendo que la fuerza no es quien define a la persona sino sus propias acciones y su crecimiento personal. Nuestro protagonista es Shigeo Kageyama, más conocido como Mob. Es un chico tímido e inseguro pero noble. Desde el inicio del anime vemos como tiene un conflicto para controlar sus poderes y controlarse a sí mismo, ya que debe reprimir sus emociones para no liberar lo que siente porque no sabe manejarlas. Shigeo tiene una lucha constante por crecer como un adolescente normal. En la serie se enfrenta a sectas, otros psíquicos y organizaciones que buscan psíquicos fuertes como él para dominar el mundo. La serie es una crítica a la obsesión con la fuerza y el reconocimiento, todo lo contrario a nuestro protagonista, que su sobrenombre Mob viene de la idea de persona de fondo, alguien que pasa desapercibido. A pesar de eso, vemos como Mob busca ser reconocido, pero no por sus poderes psíquicos, sino por cómo es él. En el pasar de las temporadas vemos como el desarrollo de Mob se hace presente, empezando la temporada 1, descubriendo su identidad. En las primeras partes del anime y de las más importantes podemos ver cómo Mob tiene que decidir entre entrar al club de psíquicos o el de fisicoculturismo. Por un momento nos hacen creer que entrará al club de psíquicos, siendo lo obvio, pero decide quedarse en el de fisicoculturismo. Más que una broma del autor, es una muestra de que Mob desea entrenar otras facetas de su vida, como la resistencia física y poder controlar sus emociones, terminando así siendo amigo de los de fisicoculturismo. De los pilares en la vida de Mob tenemos a Arataka Reigen, considerado para muchos, incluyéndome, como el mejor personaje de la obra, siendo él su mentor, su mejor amigo y su jefe. Reigen conoce a Mob desde pequeño, ya que él es dueño de un consultorio como medium espiritual. Mob entra ahí para buscar mejorar y saber más sobre sus poderes. Reigen finge ser un medium para sacarle dinero a las personas y finge tener poderes para Mob. A pesar de eso, es quien más le ha enseñado y ayudado a lo que sabe. Es representado como una figura contradictoria, como un falso maestro pero gran guía moral para Mob. No quiero entrar mucho en él porque tal vez le haga un análisis a su personaje a futuro. Otro de sus pilares, aparte de sus padres, tenemos a Ritsu y a Hoyuelos. Ritsu, como mencioné, es el hermano menor de Mob. A pesar de querer mucho a su hermano, llegó a sentir envidia hacia él porque él, al contrario, no había despertado sus poderes teniendo un pequeño arco en la primera temporada, donde se sentía molesto por ser inferior a su hermano y despertando sus poderes para hacer cosas malas, al final teniendo una redención. Por su parte, Hoyuelos es un espíritu maligno que busca el poder y la admiración de la gente a base de engaños. Era el líder de una secta que Mob termina separando, convirtiéndose en un alivio cómico, dejando de ser una amenaza. A pesar de estar con Mob al inicio para adueñarse de su cuerpo y sacar provecho, él termina siendo su amigo y parte del desarrollo de Mob como una especie de guía, ayudándolo en momentos difíciles. Hasta el momento, Mob solo se había enfrentado a espíritus, hasta que conoce a Hanazawa, un psíquico al igual que él, siendo que él el espejo de Mob, ya que él sí usa sus poderes para sentirse superior ante los demás. Mob, negándose a pelear porque sabe que sus poderes no deben usarse para lastimar a otros, viniendo de aquellas enseñanzas de Reigen, tiende a evitar la pelea. Hanazawa al ver eso se molesta aún más, y hace de todo para sacar la ira de Mob. Las emociones de Mob vienen representadas con un contador que, valga la redundancia, cuenta el estrés que le genera las situaciones a Mob. Cuando llega al 100 es porque su estrés es tanto y sus emociones están tan al límite que su poder sobrepasa su razón y lo libera. Gracias a Hanazawa, Mob libera todo su poder tirándolo al cielo hasta casi matarlo. Mob llora en el suelo, dándose cuenta que reprimir aquellas emociones no solucionará nada, pero tampoco debe dejarse consumir por ellas. En los últimos capítulos de la primera temporada vemos como Mob debe enfrentarse no solo a psíquicos poderosos, sino a una organización entera que quiere usar psíquicos para dominar el mundo. Luchando contra ellos les hace entender que no necesita matarlos para derrotarlos, reafirmando su forma de pensar que el poder no lo es todo, así como ellos tenían un gran ego, creyéndose que nadie es como ellos. Mob le demuestra lo contrario, usando su poder para ayudar y controlar así sus emociones. Acá empezamos la segunda temporada, la madurez emocional, siendo esta la temporada más importante en lo que va en el desarrollo de Mob. Algo que no mencioné es que Mob está enamorado de una chica llamada Sugomi, una amiga de su infancia. Mob, al ser tímido, nunca se le ha confesado. Iniciando la temporada, Mob conoce a una chica. Su nombre es Emi. Ella se le declara a Mob por medio de una carta. Él termina rechazándola, pero todos los días, durante una semana, después de la escuela, salen juntos y conversan, como amigos. Ahí Emi le cuenta a Mob que su sueño es ser escritora, teniendo escrita una primera novela. Vemos cómo la actitud de Mob con los días cambia, sintiéndose cómodo con ella. Al final de esa semana, Emi termina contándole a Mob que solo se le declaró porque perdió una apuesta con sus amigas. Para que no se den cuenta que fue rechazada, se quedó unos días con él. Mob, de forma serena, acepta lo que ella dice, pero se queda pensando. Más adelante en el capítulo vemos como las amigas de Emi le rompen su novela, la novela por la que tanto trabajó, pero ella, para no decirles nada, finge no importarle. Al ver eso, Mob se mete y llora, recogiendo los pedazos, diciéndole que no hay que tirar ni despreciar las cosas que son importantes para los demás. Al final las amigas de Emi se van y dejan a Emi y a Mob recogiendo los pedazos de papel. Al ver que los pedazos salen volando, Mob usa sus poderes para reparar la novela, dándosela a Emi, confesándole así que tiene poderes. Cerca de ahí vemos como Sugomi observa orgullosa por todo lo que Mob había logrado.
grado. Como ya lo había mencionado, considero que la segunda temporada es la más importante respecto a lo que es el desarrollo de Mob, teniendo varios momentos y peleas importantes, y para mí esta es una de ellas. Mob vs Minori. Mob y Reigen ayudan a un millonario, el cual le pidió a muchos psíquicos y medium de la ciudad para ver a su hija Minori, que había sido poseída, diciéndole que les pagará lo que sea si logran ayudarla. Al ver todo el alboroto que causó por ser el espíritu de un psíquico antiguo llamado Mogami, Mob termina metiéndose en la mente de Minori para expulsar el fantasma. Usando un método llamado proyección astral, entrando, Mogami le cuenta su vida y cómo llegó a convertirse en un espíritu vengativo, todo a causa de la muerte de un ser querido. Al ver todos esos sentimientos malos, Mob se siente mal, lo que aprovecha a Mogami para meterlo en una realidad bloqueando sus recuerdos, donde Mob sufre abusos físicos y psicológicos, proporcionados principalmente por Minori, la chica poseída. Ahí se revela que ella en realidad no era buena persona antes de ser poseída. Hoyuelos, que intenta ayudar a Mob para poder liberarse de ese mundo, volviendo a recordar las cosas vividas y las personas amadas. Mientras todo ocurrió en unos minutos, en esa realidad ya habían pasado varios meses. Pero gracias a la ayuda de Hoyuelos, Mob al recordar todo eso, usa por primera vez el 100% de su poder de forma consciente, sin dejarse llevar por los malos sentimientos como antes nos ha mostrado, demostrando así que Mob está madurando, acabando finalmente con el espíritu. A lo largo de la temporada vemos como Mob empieza a tener más autonomía en sus acciones, diciéndole a Reigen que le molesta que lo llame de forma imprevista para trabajos todo el tiempo que está con sus amigos, haciendo que se distancien un poco. Reigen entra a un programa de televisión para demostrar sus poderes como psíquico, al final de forma imprevista los muestra, pero al salir se da cuenta que fue Mob quien lo ayudó, dándose cuenta que él sabía la verdad. Gracias a eso ahora Mob no solo lo ve como su maestro, sino como un humano que comete errores, una buena persona, ganando así autonomía por parte de Mob. Terminando la temporada conocemos al líder de la asociación de psíquicos que quiere dominar al mundo, liderado por Toichiro Suzuki. Los psíquicos anteriores de la asociación, a los que Mob se enfrentó con anterioridad, terminan ayudándolo a derrotar a Toichiro. La pelea entre Mob y Toichiro no es solo increíble visualmente, son dos polos opuestos peleando. Mob, a pesar de todo, desde un inicio quiso ayudar a Toichiro a que cambie de opinión. Al ver que no es tan fácil ya que está cegado por poder, termina brillándolo a pelear de forma seria usando su 100%. Al final Mob termina ganando, haciendo que Toichiro recuerda a su familia, las cosas que había dejado gracias a pensar solo en el poder. Mob termina salvando la ciudad y a Toichiro no solo de esa explosión, sino de sí mismo, terminando así con la organización Garra. Y así pasamos a la última temporada, aceptándose a sí mismo. En esta última temporada vemos más que todo las resoluciones de los conflictos anteriores. Gracias a Mob, al salvar la ciudad de la explosión con unas semillas que tenía en su bolsillo, hizo que creciera un árbol brócoli en la ciudad. Como consecuencia, la gente empezó a rezarle y formar una secta sobre ese árbol, llamándolo el árbol sagrado. El líder de la secta era una especie de Mob llamado Psycho Casco. Hoyuelos le dice a Mob que ambos deberían ir a esa secta para que sean líderes de ella y dominen el mundo. Algo que Mob le molesta y decide ignorarlo, sin ponerle mucho cuidado a las palabras de Hoyuelos. Al ver que aquel Psycho Casco está poco a poco lavándole el cerebro a la gente y dándole ideas falsas de felicidad, Hanazawa termina enfrentándolo, perdiendo la pelea, enterándose que el que está detrás de todo es Hoyuelos. Con la motivación de volverse un dios, fingió ser el Psycho Casco para ganarse el cariño de la gente usando su recién poder aumentado. Mob y Reigen se dirigen a talar el árbol sagrado, ya que se dieron cuenta que ese árbol también hacía que las casas alrededor se llenen de grietas, como si fueran absorbidas por el árbol. Reigen termina con el cerebro lavado y Mob es quien va a acabar con todo esto. Al enterarse que el que está detrás de todo esto es Hoyuelos, él hace de todo para tratar de manipular a Mob, haciéndole creer que dominando el mundo será más conocido y aceptado por las personas que ama, como Sugumi. Mob termina enojándose más por esas manipulaciones. Mob para este punto está agotado. Hoyuelos usa su forma definitiva para pelear con Mob, pero al ver que él no se inmuta y solo logra quitarle su chaqueta, mostrando así su playera de monos. Hoyuelos al ver eso le dice que su playera es horrible, lo que hace que Mob se quede pensativo soltando su poder, para al final decirle a Hoyuelos que nunca necesitó usar sus poderes para poder hablar con él, y que es la única persona que le fue sincera siempre hasta el último momento, sabiendo que los demás no le habían dicho nada sobre su playera. Mob le pide disculpas a Hoyuelos por no escuchar sus sueños, por no prestarle atención cuando dijo que quería ser un dios, sabiendo que era algo que a él le importaba, ya que eso hacen los amigos, escuchar lo que el otro tiene que decir. Hoyuelos reflexiona diciéndole a Mob que tal vez lo que quería no era ser un dios, sino una amistad como la que ellos tienen, quería solo un amigo. Al lograr hacer las paces, Mob se desmaya y Hoyuelos deja el control de la gente. Vemos como al final el árbol toma conciencia propia por el poder espectral de Hoyuelos, teniendo una pelea entre ambos para proteger a Mob. Hoyuelos se sacrifica despidiéndose así de su amigo, entrando por un momento a la mente de Mob dándole su poder para que pueda escapar. Mob sin entender mucho solo se despide, el árbol fue destruido. Mob se acuesta a dormir sin recordar nada, pero por alguna razón sabe que algo le pasó a Hoyuelos. Llorando le da las gracias y se va a dormir. Al final de esta temporada, Sugumi, la chica que a Mob le gusta, se va de la escuela pronto. Mob al saber eso quiere buscarla para poder declararse. Todos los amigos de Mob le dan distintos consejos para que todo le salga bien. La cita a un lugar para verse y poder hablar a lo que ella acepta. Mob, el día que se ve con Sugumi llevándole unas flores, en el camino se encuentra con un chico que iba a ser atropellado, a lo que sin tiempo de respuesta lo ayuda y se mete. El auto lo golpea y Mob queda inconsciente. En ese momento, entendemos que Mob reprimía todas las emociones desde un incidente que tuvo desde pequeño, en donde su parte descontrolada salía a flote, la misma parte que acaba de volver a salir.
salir. Gracias a todas estas circunstancias y a las distintas emociones que sentía en ese momento, hicieron que esta parte mala de Mob volviera a salir después de mucho tiempo. Un estado donde Mob estaba dormido y lo que está ahí es algo irreconocible. Mob, queriendo aún así ir a ver a Tsugomi, hace que cosas a su alrededor ocurran, el clima cambie, los celulares se descontrolen y alerten a sus amigos psíquicos cerca. Cada uno de sus amigos intenta detenerlo, y entendiendo que ese no es Mob, pero ayudándolo a reflexionar. Ritsu y Reigen intentan ayudarlo. Ritsu habla con Mob diciéndole que no le tiene miedo porque es su hermano, pero aún así Mob no le hace caso y termina tirándolo lejos. Reigen también aparece intentando ayudar. Mob casi lo mata, pero en ese último momento llega Oyuelo, poseyendo el cuerpo de Reigen. Reigen le dice a Oyuelos que los deje conversar, dejando así su cuerpo, en lo que Reigen, hablando con Mob, le confiesa que nunca tuvo poderes, que nunca fue un psíquico real, que solo era un farsante. Eso hace que Mob despierte por completo del shock, ya que Mob, a pesar de que lo sospechaba, aún así le impactó mucho. Reigen le dice que sus habilidades lo hacen quien es, único, y no debería esconder eso, no debería esconder dichas habilidades. Eso hace que Mob haga las paces con su lado negativo, aprendiendo a aceptarlo y aceptarse a sí mismo con sus poderes. Gracias a esto entendemos que nunca fue malo sentir, nunca fue malo tener sentimientos, tener emociones. Lo malo es cómo actuamos gracias a esas emociones. Es muy importante tener en cuenta que no hay que reprimir lo que sentimos y siempre hablar las cosas. Todos tenemos algo de Mob. Y así, al liberarse, decide ir feliz con Tsugomi a declararse, a lo que ella sin dudarlo lo rechaza, diciéndole que para ella solo es un buen amigo. Mob termina devolviéndose con Reigen, llorando, pero sin importar el rechazo toma eso como parte de su vida, demostrando así su gran madurez emocional y cómo ha cambiado. Pasando los meses vemos como todos hacen su vida. Mob logró conseguir un balance con sus poderes psíquicos y entrenar su físico para estar en armonía con su vida. Siguió siendo amigo de Tsugomi, haciendo llamadas con ella desde la distancia. Y así en el final vemos como Reigen en su cumpleaños, junto a todos los psíquicos amigos de él y de Mob con los demás, le hacen una reunión sorpresa. Terminan divirtiéndose y riéndose todos en la sala, especialmente Mob, el chico que aprendió a no ocultar sus emociones.